Buenas tardes, mis hermanas, mis hermanos. Buenas tardes también a todos los familiares y amigos quienes puedan estar congregados tanto hoy como el día de mañana. Les saludamos en el amor del Señor y vamos a partir esta reunión del día de hoy, primero que nada, teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Mi buen Dios, agradecemos, Padre Eterno, nuevamente por todas las bondades y toda la misericordia que tú has tenido con nuestras vidas, Padre Eterno, reflejadas día a día en tus cuidados, en tu gran amor. Y una vez más, mi Señor, por estar acá un día más reunidos bajo tu alero, bajo tu protección, Padre Eterno, uniéndonos en comunión para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Agradecemos, Padre Eterno, el poder tener la oportunidad de poder expresar el gran amor que tú, mi Señor, reflejas día a día en nuestras vidas, el poder, mi Señor, dar de forma mínima gratitud a través de poder decir las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. También, mi Señor, te pedimos que bendigas, mi Dios, cada una de las voces, de las palabras que se puedan decir en el día de hoy, tanto en tu palabra, también así como en las alabanzas, que seas tú bendiciendo las voces de todos quienes vayan a alabar y engrandecer tu santo nombre. Y así también, mi Dios, te pedimos por las manos, por la sabiduría, mi Señor, para que tú puedas guiar a quien está detrás del servicio, para que tú puedas, mi Señor, bendecirlo también y retribuirle todo el amor que está brindando también para tu obra. Mi Señor, te agradecemos todas las bondades que tú has tenido hasta el minuto y sabemos todas las bondades que también tendrás de ahora en adelante. Amén. Mis hermanos, ahora nos vamos a la sección de avisos, en donde vamos a partir con el primer aviso del día sábado, que es de las 11 a las 13 horas, en donde se van a efectuar durante todo ese horario las votaciones para el directorio. Sabemos que esto es muy importante para toda nuestra iglesia y que nos va a dar un respaldo y un sustento de toda la obra que se está realizando. Asimismo, también el día sábado a las 16 horas, los jóvenes tienen reunión y luego a las 17 horas los adultos jóvenes tienen reunión para poder ultimar los detalles de la reunión que está programada para los matrimonios. Y el día domingo es la reunión, el culto general a las 11 de la mañana en el mismo horario de siempre. Ya, mis hermanos, ahora les voy a dejar con un video que va a dar inicio a la reflexión que vamos a ver en el día de hoy. Así que le vamos a pedir a Juanito que nos pueda apoyar en eso. Historias de la Biblia. La parábola del siervo que no perdona. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo: el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1,000,000. El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera, junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Pero el criado le rogó al rey: por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey,
fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, you. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo, eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado el video y como lo pudimos ver, este video se trata de perdonar, que es un acto sumamente difícil para la mayoría de nosotros. A pesar de que nosotros somos un fiel testigo del gran amor y del perdón que Dios ha tenido con nosotros en nuestras vidas. A pesar de que tenemos el ejemplo vivo, constante de esto, a nosotros muchas veces nos cuesta mucho perdonar porque nuestros egos nos juegan en contra. ¿Y qué es perdonar entonces? Porque perdonar no es sí, te perdono, pero y es realmente un acto de amor. Es un acto en el cual nosotros dejamos de considerar la ofensa que nos hizo esta otra persona. Ahora, esto no quiere decir que el perdonar implique que nosotros vamos a justificar el daño o la maldad de la otra persona. Nosotros lo que vamos a hacer es dejar esa carga, esa mochila en las manos de Dios y que sea Él quien nos va a dar el consuelo, que nos va a otorgar los beneficios de su gran amor, como por ejemplo salía en Isaías capítulo 66, versículo 13. Como aquel a quien consuela su madre, así nos consolará yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Porque Dios siempre va a estar junto a nosotros, apoyándonos en cada minuto de nuestra vida. Entonces, Él es en realidad el que va a consolar nuestra alma. Es el único que va a poder brindarnos esa paz interior que nosotros necesitamos cuando sentimos que alguien nos ha hecho daño. Por otro lado, también, como sale en Isaías capítulo 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y eso quiere decir el dejar la justicia en las manos de Dios. Cuando nosotros perdonamos una situación, nos olvidamos de esa situación realmente, porque vamos a otorgar la justicia a Dios. ¿Quién más que el que nos cuida eternamente, el que va a poder hacer que efectivamente se haga justicia? Nosotros no tenemos que estar pidiendo algo malo para esa persona, no. Lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es pedir justicia. Y en ese sentido, de verdad, mis hermanos, que esto es así. Yo en mi vida laboral, por ejemplo, he tenido muchas situaciones en las cuales por diferentes motivos he presentado algunas dificultades en las cuales ya he hecho todo lo posible porque resulten las cosas, o he tratado de que esa persona ceda en muchas situaciones o que de verdad reconozca el daño que podría haber estado ocasionando, y no es así. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando ya hemos intentado hacer todo lo que está en nuestras manos, es decir, Dios, aquí está el problema, acá está la situación y en tus manos lo dejo. Y una vez que uno deja esa carga, la deja de verdad.
le entrega todo esto y Dios consuela nuestro corazón y es Él el que sigue obrando y es Él el que sigue guiando este camino y luego se ven los frutos, mis hermanos. La verdad es que siempre me ha tocado que me ha librado de muchas situaciones, porque sí, mi confianza tiene que ser puesta en Dios, siempre tiene que estar permanentemente Él habitando en nuestra mente y ya ese problema desaparece, ya no existe más, porque realmente uno lo ha entregado. Ahora, el perdonar tampoco implica que nosotros vamos a perdonar a la persona, al ofensor, pero tampoco implica que nosotros perdonemos la ofensa o que vayamos a olvidar qué es lo que la persona hizo, y eso quiere decir que no vamos a de nuevo cometer el mismo error o no vamos a ser más juiciosos en ese sentido. Y como por ejemplo sale en Proverbios capítulo 22, versículo 3, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que también aprender efectivamente de las situaciones que nos van pasando. El perdonar no significa olvidar, como sale muy comúnmente en algunos mensajes que se ven de repente en internet. Uno tiene que ir aprendiendo. Si uno olvida las situaciones, evidentemente va a caer siempre en este mismo tipo de situaciones. Y voy a tomar las palabras que dijo alguien muy sabio en algún momento, que dijo: hay que ser manso, pero no menso. Y en ese sentido es importante que nosotros seamos tendientes al perdón, seamos tendientes a la no ira, pero también tenemos que ser sabios en en lo que Dios nos ha enseñado, porque esto también es una forma de aprendizaje. Además de eso, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que el perdón implica, como les decía, un acto de amor, porque nosotros queremos que nuestro Dios también nos perdone a nosotros el día de mañana. Entonces, la idea es poder ver los beneficios de lo que es el perdón. Y si nosotros vemos todos los beneficios que podemos lograr perdonando, vamos a ver primero que nada que vamos a dejar de sentir estas emociones negativas, vamos a dejar de sentir el enojo, vamos a dejar de sentir el rencor y vamos a empezar a vivir más felices, vamos a estar más contentos, vamos a ser más positivos. Entonces ahí ya tenemos un gran beneficio, porque todo esto nos va a ayudar a tener un mejor estado de salud, porque vamos a estar con más ánimo, físicamente vamos a estar mejor. Entonces, en ese sentido, vamos a ver el perdón al revés, como un beneficio para nosotros. Y ese es uno de los beneficios que podemos tener para nuestra salud. Pero el beneficio más importante es porque nuestro Dios nos dice además que nosotros debemos perdonar para que también nosotros seamos perdonados el día de mañana, como salía en el video y como salía en la parábola, ¿no es cierto? En donde efectivamente nosotros queremos encontrar la misericordia y el perdón de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué más importante razón que para perdonar que un beneficio tan grande que es nuestra misma salvación? Entonces, en ese sentido, podemos tener innumerables razones de por qué nosotros podemos perdonar. Otra de las razones, por ejemplo, nos ayuda a ser más empáticos, porque nosotros nos equivocamos y el día de mañana también nosotros vamos a tener que seguramente pedir perdón por alguna cosa que vayamos a hacer, y nosotros vamos a esperar que también nos perdonen. Vamos a solicitar el perdón si nos hemos equivocado. Entonces también tenemos que hacer a los otros lo que a nosotros nos gustaría que el día de mañana hicieran si efectivamente nosotros nos equivocamos. Y por otro lado, como yo les decía, el otro beneficio nos ayuda a ser más sabios. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo justamente de las situaciones que nos van aconteciendo, y nos ayuda también a ser más objetivos, a poder prevenir ciertas situaciones. Entonces, en ese sentido, también nuestro Dios es tan maravilloso y tan bueno que nos ayuda
a ser juiciosos, a ser más objetivos, más racionales, a ser más moderados en nuestro actuar, a ser cortos en la ira. Y en ese sentido, Dios nos ayuda a través de su palabra a guiarnos a tener dominio de nuestras emociones, a tratar de regular las emociones que nosotros tenemos, y dentro de eso una de las más importantes también es el saber perdonar. Y dentro del saber perdonar está el poder lograr mantener esta calma, el poder lograr llevar más allá del daño y la situación, lograr ver a la persona y lograr sentir el amor que Dios tiene hacia nosotros, sentirlo también hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos. Y en ese sentido, ¿qué es más importante que lo que Dios nos manda? En realidad, que primero que nada amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, que es una de las grandes enseñanzas que nos dejó, y por eso es tan importante que nosotros aprendamos también a perdonar, para el día de mañana ser perdonados. Pero mis hermanos, que esta reflexión haya sido arraigada en su corazón, que efectivamente sea para poder fortalecer nuestro camino hacia nuestro Señor, y espero que este resto de semana sea de gran bendición para todos ustedes. Los dejo en el amor del Señor. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo, un gusto poder compartir una vez más con ustedes la alabanza, pero también en esta noche yo quisiera hacerle partícipe de parte de mi familia. Ellos son mis primos que me han enviado un video y yo lo quiero compartir con ustedes. Miren, les voy a contar algo cortito. Ahí está el acordeón, va a aparecer mi primo Rodrigo, que hace muy poco él perdió a su hermano, pero aún así él alaba y glorifica al Señor. Mi primo que aparece al medio sentado, él es pastor, es mi primo Pablo Sepúlveda. Más de alguna vez oraron por él fue trasplantado de un riñón, estuvo a punto de morir, pero Dios no lo quiso así, y ahí está también adorando y alabando al Señor. Y mi primo David, el que también está ahí tocando la guitarra, él les acompaña en esta hora. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero se puedan gozar con la alabanza. Es un himno pentecostal del himnario, pero es un himno que nos llena. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que les guste. Un abrazo. 2, 3. Sara no dejó
Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que nos guarde el Señor, y desde ya gracias por la oportunidad de reunirnos, ustedes desde allá, y ya bastante bien de salud, gracias al Señor, volviendo a estos, no predicaciones, sino conversaciones que digo yo, en donde podemos gozarnos porque nos damos el tiempo, ustedes de escuchar y uno también de preocuparse, de preparar algo, de leer más y de ensimismarse un poquito de la palabra del Señor, por ende de su poder, de su gracia, de su misericordia, y eso hace bien. No sé si usted ha sacado partido de esta pandemia, digamos, tanto tiempo en casa. Y gracias al Señor porque se avisora que luego ya vamos a poder reunirnos en el templo. Nuestro pastor daba hoy, me parece, un aviso que ya vamos a empezar a movernos en ese sentido, lo cual ya también nos hace trabajar un poquito más físicamente. Que el Señor nos ayude y Él nos guarde. Hermanos, vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor, y esta se encuentra en esta oportunidad en Santiago capítulo 2, verso 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Señor, le damos gracias en esta hora por su misericordia, por permitirnos estar, Señor, darnos el tiempo, darnos el espacio, Señor, y el deseo de poder conversar en este día de usted, de lo que ha hecho, de las maravillas suyas, de su ley, de su amor, de su misericordia, a través de estos hombres, Señor, que han ido dejando esta palabra preciosa, Señor, que es viva, que se mantiene viva a través del tiempo y que seguirá viva, Señor, después de nosotros aún. Gracias por su misericordia, gracias por aquellos que pueden escuchar directamente, gracias por aquellos que van a ver después, gracias por aquellos que hasta ahora han participado en este servicio. Bendígalos del cielo, págueles conforme a su misericordia y ayúdenos, Señor, y bendíganos desde el cielo en esta hora, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos guarde. Hablar de este hombre llamado el padre de la fe, hablar de Abraham, es complicadísimo. Es un tremendo hombre, fue un tremendo hombre, o es un tremendo hombre. Cuando vemos las ilustraciones de Abraham, cuando vemos su obra, cuando leemos sus escritos, la forma en que él se desarrolló en esta tierra en ese tiempo, es espectacular, es magnífico. Pero también Abraham me ha dejado un sabor de ser una persona tan pequeña, tan humana, tan parecida a nosotros, hermanos, que me ha dado fuerza, me ha dado ánimo. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Vamos a resaltar tres palabras, o mejor dicho, un sustantivo, sí, bien digo, un nombre propio y dos sustantivos de este pasaje o versículo. Primeramente, obviamente, hablaremos de Abraham. Abraham, de la tierra de Ur, siempre hemos escuchado eso, de los caldeos. Estos caldeos, hermanos, que eran llamados astrónomos, después pasaron a ser adivinos, a lo mejor por un tema de negocio económico, le daba más dividendo ser adivinos que seguir estudiando tal vez, pero ellos fueron llamados astrónomos y así como que se les reconoce. Pero como en ese tiempo, hermano, la decadencia moral, recordemos que cercano a todos estos acontecimientos en ese tiempo del que estamos leyendo estaba Sodoma y Gomorra, con todo lo que sabemos de ellos, de esos dos pueblos, la idolatría, el culto a otros dioses, el paganismo, hermano, era común en la región. Era algo que estaba a flor de llegar y tomarlo.
una decadencia increíble. Pero Abraham se mantenía firme a su Señor. Y claro, ¿cómo no? Si Abraham hablaba con Dios. Abraham hablaba con Dios y estaba cercano a él. Mire, una persona que habla con Dios no necesita hablar con nadie más. Comentaba parte de esta palabra con un amigo el día de ayer y me decía, toma en cuenta, me dijo, que Abraham siempre fue así como separado del resto. Como ermitaño, le dije yo. No, me dijo, no como ermitaño, pero él tenía sociabilidad, pero siempre él era como lo mío, lo poquito, tú ándate para allá, yo me quedo acá, yo hago mi tienda, y él era como persona. Claro, si hablaba con Dios, no necesitaba rodearse de muchas otras personas, las cualidades que tuviesen las otras personas, sino que hablaba con Dios y con eso le bastaba. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Era necesario, en medio de ese paganismo, era necesario, en medio de toda esa idolatría, no dejar el culto a Dios. Era necesario mantener esa línea que venía desde el huerto de Edén, pasando por Noé, por nombrar algunos nomás, hermano. Obviamente no soy una biblioteca. Noé, pasando por, llegando a Abraham, después Moisés. En Abraham se componen en los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob, las 12 tribus de Israel. Comienza lo que Dios le había prometido ahí en ellos. De su descendencia iba a hacer crecer esta nación, este pueblo grande, magnífico, que era para Dios el pueblo judío. Hermanos, y como decía, hay una línea de sucesión. Desde Adán a Jesús, le dice el Señor para ir a un poco acortando, porque yo le digo, uno se pone a leer, hermanos, y se entusiasma tanto, es tan adictivo, hermano, meterse en el personaje, meterse en la historia, y comienza a ver detalle y quisiera hablar todo y no puede, y las ideas se juntan, hermano, como por ejemplo, cuando yo decía que Abraham es tan poderoso, tan grande, que hablaba con Dios, pero también, por otra parte, era tan humano. Abraham sale de la tierra de Ur, de los caldeos, se va, en realidad su padre es el que lo saca de Ur y se lo lleva a la tierra de Harán. Mire, porque Dios ya le había hablado a Abraham que le iba a dar una descendencia, una tierra prometida para eso. Y sale, el papá comienza esta tarea y lo saca a su familia desde ahí hasta Harán. Hermanos, pudiendo atravesar directamente el Negev, el desierto, y llegar más rápido a Canaán, que estaba en línea recta, pero no. Y aquí hay un gran consejo, digamos. Ya no estoy descubriendo nada especial, hermano. Es lo que yo puedo verlo desde esta perspectiva. A lo mejor ya usted lo ha escuchado o usted lo interpreta de mejor manera. Pero es difícil, era complicado atravesar el desierto. Porque los peligros de un desierto, hermano, no son pocos. Las necesidades en un desierto no son pocas. El hambre en un desierto es grande. Entonces ellos hicieron el curso de los ríos, por ejemplo. Se fueron en línea orillando los ríos y llegaron hasta Harán. Y en Harán, lo que el padre Taré de Abraham había comenzado, que era sacar a su familia desde Ur hasta Canaán, iba a ser prácticamente un ángulo 90 grados, algo así, como una montañita, el camino. Muere, Taré muere en Harán. Antes había muerto su hijo. Y ese hijo, es que uno empieza a acordarse, y ese hijo había dejado a Lot. Y Abraham hizo migas con su sobrino y eran inseparables, diría yo. ¿Cuándo entendí eso? Cuando tuve un nieto
Y cuando mis hijos no me dejaban intrusiar en sus computadores, pues yo no sabía, y cuando ahora viene el nieto y se mete a sus computadores y hace lo que quiere. El tío es especial con el sobrino. Son especiales, se cree algo. Ustedes conocen a Bruno. Bruno es carepalo. Hay que pedir permiso para esto, para lo otro, para tiene ordenadito su escritorio así, tiene que estar todo bien escuadrado, diagramado, todo el asuntito. Tío, sí, apúrate con el computador porque voy a jugar. Llega Lucas. Ya, al tiro. Bruno. Se para Bruno, imagínense cómo queda ese escritorio. Lo primero son las migas en el teclado, de la galleta, de los sándwiches, del pan que se come ahí, y todo queda así, y Bruno, y todo limpia, y todo el tema. Eso hace un sobrino. Eso se me imaginaba Lot o Abraham con Lot, porque debe haberlo querido mucho, siempre estuvieron cerca. En una oportunidad Abraham salvó a Lot, que lo habían apresado los reyes malos por ahí de Sodoma, y fue y lo rescató y rapidito y se acabó. Rescató a su sobrino. Bueno, volviendo a Harán, en Harán muere Taré, el padre de Abraham, y Abraham sigue cumpliendo la misión de lo que le había dicho Dios, que era de que tenía que llegar a la tierra prometida, que era Canaán. Y baja y se va a Canaán. Abraham con lo suyo ya había adquirido más criados, más gente, y se fue. Vino una gran hambruna en Canaán, y se vio la obligación Abraham de bajar a Egipto. No es bueno bajar a Egipto a veces. Mejor dicho, nunca es bueno bajar a Egipto. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. En Egipto hizo leceras Abraham. Ocultó la verdad por ahí para tratar de que salvaguardar la vida tanto de su esposa Sarai como de él mismo. Y aquí me da un poco risa porque yo asimilo las cosas jocosamente. Al faraón le llegó la cachetada del payaso y no supo de a dónde le había llegado, pero la sintió. Y empezó a sacar cuentas de que por qué habían llegado plagas a su pueblo, plagas a Faraón, plagas a las familias, hasta que llegaron, me imagino yo, investigando, a darse cuenta de que por la llegada de Abraham y su gente pasó eso y Dios se enojó. ¿Por qué razón? Claro, Abraham había ocultado algunas cosas y Dios fue en ayuda de Abraham, pero el que no sabía nada era Faraón. Entonces Faraón le dijo, mira, mejor ándate de aquí, calladito, ándate, llévate nomás, llévate lo que tienes, lo que has conseguido, lo que has adquirido acá, llévatelo. Y eran muchas cosas, mucha riqueza, y nuevamente sube Abraham, su gente y su familia, Lot incluido, a la tierra que el Señor le había prometido. Verdes pastos, llevaban muchas cosas, tenían muchas propiedades, tenían tantas cosas que tuvieron que separarse con Lot. Bueno, me quedé un poco en esto. Tuvieron que separarse con Lot y Lot se fue a un lugar, él se fue a otro lado, ya había estado ahí. Una cosa importante, cada vez que el Señor cerraba una etapa con Abraham, Abraham le levantaba un altar. En varios lugares que estuve, en varias situaciones, terminada la situación, la diligencia, Abraham le levantaba un altar. Que el Señor, hermano, yo no lo voy a adoctrinar, no le voy a decir nada más. Cada uno va sacando sus propias conclusiones, como yo ya las he sacado para mí. Que el Señor nos ayude y Él nos guarde. Hermano, en esta línea de sucesión le dice entonces el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero siguió con su parentela. ¿Cómo es esto entonces? No, conversaba con este amigo y me decía, claro, no, en cierto modo le decía que saliera de sus costumbres, que saliera de sus razonamientos,
que saliera de su forma de actuar, porque ahora lo que venía para Abraham era pero muy delicado, muy importante. Hermanos, mire, que el Señor me ayude en este pasaje, porque esto es complicadísimo. Formar una familia, aparte de ser precioso, de ser bonito, de ser lo máximo, de tener los hijos, que lloren toda la noche y no le dejen dormir, ¿ya? Que otro pida la leche a las 6 de la mañana al tiro, porque si no se enojaba. Que hasta el que estaba llorando se quedaba tranquilo. Hermanos, es bonito, es precioso, pero es re complicado. Cuando no hay trabajo, cuando se cierran las puertas, cuando hay que pagar cuentas, cuando hay que comprar remedios, cuando hay que cuidarlos como se cuidan los niños, como se cuidan los guaguitos, ¿cierto? Y que van creciendo, como hay que mantenerlo en su escolaridad, etcétera, etcétera. No le puedo contar a ustedes que tiene hijos. Es complicado formar una familia, pero es lo más lindo y es lo más básico para esta vida, es lo que Dios nos pide. Formar un grupo musical también es complicado. Dice, no, en medio de la música se va a dar todo de maravilla, se va a dar... Es complicado, hermano. Si no, averigüe, lea y pregunte, ¿qué pasó con el baterista original de los Beatles? Beatles, o como quiera llamarle. Ese hombre sufrió un calvario, pero toda su vida. No le voy a decir más. Usted busque si quiere. Hermano, pero lo que sacó los pies del plato, y aquí donde si el Señor no me ayuda, yo voy a ser nuevamente excomulgado de la iglesia. Lo sacrosanto que pudiese rozarme va a quedar de lado. Voy a recibir el WhatsApp, pero terminando este servicio, y no voy a pertenecer eclesiásticamente a nada, porque lo que sacó los pies del plato para ser complicado y difícil es formar una iglesia. A lo mejor digo mal al formar. Lo que es complicadísimo en realidad es dirigir una iglesia con personas. Es complicadísimo, hermanos. Y si ustedes me dicen, el Señor te va a bendecir y te va a dar el pastorado, yo les digo, estás equivocado. Ese no es el Señor, le diría al tiro. Hermano, es complicado llevar un grupito de 4 o 5, que es la familia. Es complicado formar una banda o un equipo de fútbol, de ser dirigente en un condominio, donde haya personas, hermano, de diferentes tipos de pensamiento. Es muy difícil, hermanos. Que el Señor nos ayude. Entonces, hay que tener la unción, hay que tener la gracia. El conquistador ha sido bendecido en ese sentido. El conquistador ha sabido enseñarnos. El conquistador ha dado muestras de transparencia. El conquistador es una iglesia evangélica. Que el Señor nos ayude. Hermano, Abraham no solamente fue mandado a formar una familia, no solamente fue mandado a formar una banda musical. Abraham no fue mandado a formar una iglesia. Abraham fue mandatado a formar una nación. ¿Sabe lo que es eso, hermano? ¿Sabe lo que es formar una nación con todos los estatutos, con todas las formas de leyes, con todos los ministerios, con todo los nombres que tuviese en ese tiempo, pero tenía que poner gente aquí, gente allá, no equivocarse? Hermano, era complicadísimo. O sea, este Abraham chiquitito que yo veo, este Abraham humano que yo veo, este Abraham que faltó en cierto modo en un momento dado de su vida, con todo y eso el Señor lo amaba. El Señor lo quería y le dijo, mira, tu responsabilidad va a ser tan grande que vas a formar esta nación. No tú, tu descendencia. En Jacob, que al apóstol fue llamado Israel, hermano, y cuando escogieron a Jacob, es que me voy a ir para otro lado. En Jacob se formaron las 12 tribus, lo que conocemos, que conocen los predicadores, los más estudiosos, ¿cierto? Todos deberíamos estudiar. Esto es precioso, hermano. Y es verdad que es lo más importante. Y nos corre la vida, que es todo.
Hermano, entonces, el Señor luego dice lo que hemos leído, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que es tan difícil encontrar hoy en día, justicia. Es difícil encontrar justicia en mí. Yo puedo hacer justicia en mi casa y me puedo equivocar. Y según yo estoy haciendo justicia. ¿Se recuerdan a Salomón? ¿Qué es lo que iba a hacer Salomón? Cortar la guagua por la mitad. Y esa era justicia. Y esa era justicia. Están todos de acuerdo, todos de acuerdo, todos de acuerdo, todos de acuerdo. Pero no era lo correcto. A todas luces lo que iba a hacer Salomón era una lecera. No, a cortar la ropa por la mitad. Todos le decían no, menos la que no era la madre. Ella estaba de acuerdo. Fue pillada al tiro, hermanos. Una mentira, en medio de la mentira se pilla la verdad. Que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. La justicia de Dios debe y es tan especial cuando Dios puede justificar a alguien, hermano, en lo que vale. Cuando nos justifica el hombre, no tiene valor. Dios justificó a Abraham. Le fue contado por justicia. ¿Qué? Su fe, su creer, su confiar, su esperar, su no dudar. Eso le fue contado por justicia. Mire, pareciera que son cosas tan comunes diariamente en nosotros. ¿Tenés fe? Sí, tengo fe. ¿Crees? Sí, también creo. ¿Confías? Sí, confío que... Pero a lo mejor es de aquí para afuera nada más. Entonces, Dios que ve el interior de las personas, le fue contado, Abraham le creyó a Dios y Dios lo justificó. No sé si alguno se acuerda, no creo que ninguno se acuerde. El Señor me honró hace meses atrás y hablábamos de Caín y Abel, y la ofrenda de Abel fue acepta a los ojos del Señor, ¿cierto? Y Dios lo vio como que era justo aquello. Cuando el Señor justifica, hermano, no hay nada más que hacer. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Y por último, hermanos, el final del versículo que leímos dice: le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire, yo con ese amigo, lo siento, cierro el Face, WhatsApp, teléfono, todo, no quiero nada más. ¿No le parece tierno a usted cuando en el concepto del amigo se ve reflejado tan claramente cuando Davidcito, el tío Vi, dice: mi pastor Juan Carlos, mi amigo, es su hermano, es la familia del carnal, es su pastor, pero él dice: mi amigo Juan Carlos. ¿No le parece tierno? A mí me parece espectacular, hermano, que dos hermanos se puedan decir amigos. Que el Señor nos ayude. Abraham, amigo de Dios. Abraham vio a Dios. Abraham habló con Dios. Este hombre tan poderoso y tan portentoso en la parte espiritual de esta, que el poder tener esa relación con Dios, también fue un hombre humano que sintió miedo, que sintió hambre, que vio que no tenía cómo hacerlo, bajó a Egipto, buscó, faltó algunas razones de verdad, pero fue justificado por Dios. Fue justificado por Dios. Parecido a nosotros, parecido a mí en realidad. Sí, parecido a mí. Necesitado, con hambre, con necesidades, con temores. Creo haberle hablado a Dios yo y haberle dicho: ten misericordia y ayúdanos y sánanos y guárdanos. Creo yo haberle hablado a Dios, pero la Biblia nos deja en claro que Dios le habló a Abraham. Venían 3 varones, y esto emociona, hermano. Venían 3 varones. Abraham le salió al camino. Venía Dios ahí.
y los atendió. Y este que nos da de comer diariamente, este que nos cubre diariamente, este que lava nuestros pies diariamente, se dejó servir por Abraham, se dejó atender por Abraham. Entonces, Abraham sabía con quién hablaba. Abraham sabía quién era su amigo. Lo demás sabía que iba a suceder. Muerto Abraham, le sucedieron sus hijos Isaac, Jacob, como decía, forman las tribus de Israel. Hermanos, la promesa hecha a Abraham continúa con sus hijos, con las 12 tribus. Nunca Abraham dejó el culto a Dios. Le fue contado por justicia, hermanos. Y también, como decíamos, llegó a ser llamado amigo de Dios. En las Escrituras, en 3 partes, los que atendieron, ¿sí?, la parte escriba, se preocupan de hacer resaltar que Abraham, con todo lo que tenía, además, era amigo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos guarde. He querido compartir más que nada un pensamiento. He querido compartir lo que yo he podido rescatar. No es el mensaje más fluido, más de algún detalle tiene que haber pasado, más en alguna parte puede haberme equivocado, hermano, pero con la pasión que pongo para que poder entender yo primero lo escrito, hermano, eso no me lo quita nadie. Que el Señor nos ayude. Es adictivo, hermano, es adictivo leer. Dios bendiga, siempre se me olvida decirlo. Ahora no. Dios bendiga a la Jani. Dios bendiga mucho a la Jani. Cuando voy a confesar algo y la Jani después cuando nos veamos me va a tirar de las mechas. Cuando la Jani, la Jani se recibió la Jani, sí, gloria a Dios, amén, Dios, qué lindo. El Oscar así, pecho. ¿De qué se recibió? De bibliotecaria. Pero la Jani es para otra cosa. Ya, pero hoy en día, hermano, la Jani cuida el tesoro de la tierra. Cuida la memoria de la tierra. Ella vela porque esta historia se mantenga y fluya. La historia, hermano, es lo que nos queda. La palabra del Señor es historia, sí, a la verdad. Viene desde allá. Es una historia especial, por supuesto. La historia de los pueblos también nos sirve. La historia de nuestra familia también nos sirve. La genealogía del Señor Jesucristo viene de allá, del huerto del Edén, hermano. Una línea, un reguero, una línea directa, un canal, una cadena, un hilo, hermano, que no se cortó, nunca quiso desviarse, pero nunca, siempre se volvía a reencaminar. Quería descarrilarse, pero volvía nuevamente el Señor a acordarse de su promesa y en el monte del Gólgota, hermano, culminó esa gran obra que fue prometida a Abraham y que siguió, hermano, en el tiempo para el pueblo de Israel, que en el 1948 se forma como nación nuevamente y los hijos del Señor nunca más fueron avergonzados ni serán avergonzados. Que el Señor nos ayude. Se me deja entrever la pasión por los israelitas, sí, claro, por los judíos. Es verdad, hermano, pero por sobre todas las cosas, la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Muchas bendiciones para todos. Amén. Amén. Te fijaste en mí, siendo yo un pecador, me escogiste para ser un portador de tu amor. ¿Cómo me iba a negar abrirte mi corazón? No me pude resistir al escuchar tu dulce voz.
misma de ayer, me regalaste perdón, transformaste mi ser, tu gracia me alcanzó, pude tener salvación, me diste nueva identidad, hoy soy un adorador. Todo lo hiciste por amor. Es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real del Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amada. Qué bendición pertenecer a la familia real del Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, mis hermanos. Vamos a poner la finalización a esta conexión, a este servicio, rogando al Señor la bendición, y vamos a aprovechar de agradecer por su mensaje en esta noche también y todo lo que se ha hecho. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, nuevamente oramos para pedirle a usted que ponga la unción, Señor, en todo lo que hemos hecho. La intención, creo, Señor, de todos los que hemos participado en esta hora es de haberle agradado a usted, haber tratado de que nuestro corazón, nuestra alma, Señor, sea en cierto modo ofrendada, aunque sea unos minutitos, a poner atención en los cánticos, en la reflexión, en la palabra, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por su amor. Le rogamos que los servicios que vienen y que restan para la semana, Señor, sea usted ungiéndolo, Señor, de igual manera, por misericordia. Gracias por este servicio, gracias por la comunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Refugio de los tiempos, en ti espero. Torre fuerte, mi fiel escondedero, en ti espero. En mi vida se hará lo que dices, y mis pasos serán siempre firmes en ti. De tu boca vendrá mi sustento, por tanto solo en ti esperaré. Padre eterno, el Dios que nunca falla, en ti espero. Luz del mundo,
que dices y mis pasos serán siempre firmes en ti. De tu boca vendrá mi sustento, por tanto solo en ti, Señor, en ti esperaré. Alzaré mis ojos a los montes y en la gloria de tu nombre confiaré. Alzaré mis ojos a los montes y en la gloria de tu nombre confiaré. Eres Dios que nunca falla, yo descanso en tu palabra. Tu obra en mí gobierna, no hay temor en tu presencia. Roca eterna, refugio de los tiempos.